grabando, por favor, confirmen, porque yo no sé cómo esté funcionando esto ahorita. Sí, sí, señora. Gracias, Dracon. Entonces, mm, Geraldine, ¿estás ahí? ¿Aló? Bueno, Dracon, ¿estás ahí? Sí, pero ¿por qué yo? No, pues dame un número. Eh, 13. 13. Bueno, no. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ars Capitolino 7. 8, 9, 10, 11, 12. Y el 13 va a ser después de Laura Loisa. Mapa 1006. ¿Estás ahí? Puedes escribir en el chat también. Vamos a mirar a ver. Sí, sí, escribió en el chat, dijo que sí. Vale, ¿tienes micrófono o un él? Dijo que no. Mm, bueno, pero creo que puedes escribir en el chat, no hay problema. Em, Dame una idea principal que hayamos trabajado la clase pasada, como para hacer un recuento de la clase pasada, que es como importante. ¡Au! Ay, ay, ay. Una idea importante. Dice que no estuvo la clase pasada, que perdón. ¿Por qué me hacen esto? Alguien que ya estuvo en la clase pasada, porque sí es muy harto como que estarles diciendo que hablen. Alguien que está, que pues que no haya hablado hoy, que ya estuvo en la clase pasada, que me pueda hacer como un resumen o darme ideas generales de qué fue lo que vimos la clase pasada, como para hacer, empezando un recuento para poder retomar bien lo que vamos a ver hoy y también para contextualizar a los compañeros que no estuvieron la vez pasada. Hola, Hola, bueno, pues lo que estuvimos viendo la clase pasada fue la lectura de donde el diablo perdió el poncho y de ahí empezamos a sacar como cuál era como ese verbo y tipos de oraciones, sí. sí, pues sobre oraciones, pero pues la idea principal sería como, mm, ¿qué es una oración, por ejemplo? Me esperan un momento, es que tengo acá un inconveniente y ya regreso. Vale.
Aló. Es que me cambió un poco de ubicación, entonces no sé qué tan bien llega el internet. Si se llega a cortar o algo así, me avisan, listo, para no estar hablando sola. Tampoco. Creo que qué tal yo media hora hablando y que se haya ido el internet. Eh, Vale. listo. Perfecto. ¿En qué íbamos? Ah, sí, ¿quién me dice que es una oración? Katy no escribió que es una oración, pero vimos la composición de sintagmas de acuerdo a la entrevista. Perfecto, sí. ¿Y qué es un sintagma? ¿Qué fue lo último que vimos en clase? ¿Cuál es la última diapositiva que recuerdan? La unidad más pequeña de la sintaxis, dice Katy. Ajá. ¿Y qué fue lo último que vimos? Así como que Lo puedan de, resumir. lo de sujeto y predicado. Lo de sujeto predicado que vimos como los tipos de sintagma, ¿cierto? Y vimos la composición de una oración. ¿Sí era eso? Sí. Sí. Vale. Pues bueno, siento que esos compañeros que no estuvieron en la clase pasada van a estar re perdidos porque, porque pues ustedes no les hicieron el favor de hacerles el resumen. Pero sí, en términos generales lo que vimos en la clase pasada es, empezamos a ver qué es una oración. Ya más adelante si tienen preguntas, pues lo volvemos a retomar, listo, no hay problema. Em, entonces, yo creo que nos habíamos quedado acá, ¿cierto? Esperen, o más adelante. Nos habíamos quedado acá, ¿sí? Entonces, mm, tenemos sintagmas que son nominales, verbales, adjetivales y adverbiales, por lo menos dentro de lo que cabe en el español. Eh, esto, estos son los sintagmas principales que podemos encontrar. Ahora, de pronto, en lenguas que tengan como casos y ese tipo de cosas, pues se puede encontrar otro tipo de sintagmas. Eh, por lo pronto, pues volviendo a la definición de sintagma, que es un tipo de constituyente sintáctico formado por un grupo de palabras que al menos una de las cuales es el núcleo sintáctico. Entonces, habíamos revisado, sobre todo con el sintagma verbal, cómo identificar el predicado de una oración. Bien, entonces hoy vamos a tener como unos ejercicios para poder, porque allá, para poder también ejercitar un poco más digamos, identificar el sujeto, el complemento y todo ese tipo de cosas que es súper importante para también verlo más adelante como en el análisis de un texto, ¿no? Listo. Entonces vamos a trabajar algo que se llama, ya por cuestiones de tiempo, vamos a trabajar algo que se llama eh, dentro de las oraciones que eh, podríamos decir que este concepto viene de querer explicar cómo la forma en la que el lenguaje se comporta, ¿no? Y la lengua misma se comporta mm, y de cómo se genera, como todas las reglas de la lengua y de cómo funciona. Entonces, tenemos una idea súper interesante que es la estructura profunda y la estructura superficial, ¿sí? Em, que vienen siendo, bueno, tienen mucho que ver con el componente sintáctico. Cuando hablemos de estructura profunda y estructura por superficial, siempre vamos a estar hablando de las estructuras oracionales. ¿Listo? El componente sintáctico que vendría siendo la estructura superficial, podremos decir como el, es que decir cáscara suena como muy,
muy displicente con la pobre sintaxis. Eh, pues es como la forma, ¿no? Como la materialización de esta expresión. Y el sentido del significado viene relacionado con la estructura profunda, ¿bien? Eh, Podríamos hacer una clase entera hablando de como estructura sintáctica, sentido, significado, y hay otro término ahí que es la referencia, pero eso es otra vuelta. La verdad es que es súper interesante. Por más de que no lo parezca, es súper chévere. Esto es como, digamos que esto lo que les estoy diciendo ahorita es la punta de un iceberg súper grande, y que tiene una discusión súper interesante detrás. Pero es que después meterme con filosofía del lenguaje, como que no aguanto. Entonces, tenemos la estructura profunda que viene relacionada con el sentido y significado de las oraciones, y la estructura superficial, que es el sintáctico, ¿sí? Bueno, la estructura sintáctica como la forma en la que está constituida la oración, ¿bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro, ¿sí? Entonces, Luna ganó un premio y el premio fue ganado por Luna. Tenemos la distinción de que esto está escrito, o bueno, o está dicho de una forma directa, eh, y esta de una forma indirecta, ¿no? Esta es una construcción pasiva que más adelante la vamos a revisar, no se preocupen, que van a tener una actividad muy chévere con eso, como para que distingan estas dos. Entonces tenemos primero acá sujeto, predicado y complemento, ¿sí? Y acá tenemos también que el sujeto está al final de la oración, ¿bien? Eh, digamos que yo sigo siendo el sujeto, bueno, Luna sigue siendo el sujeto de la oración, pero se encuentra al final de la estructura, ¿bien? Si se acuerdan que les había dicho que el español podía ser un poquito, como que podía jugar con eso un poco más que otras lenguas. La voz pasiva también existe en el inglés, ¿no? Pero digamos que es algo como súper estricto de cómo se hace la voz pasiva. Nosotros podemos jugar mucho con la estructura que tenemos acá, ¿sí? Y tenemos acá el predicado, ¿bien? Ah, no, sí, el predicado lo tenemos acá. Y el objeto de la oración viene estando al principio, ¿bien? Entonces estas son estructuras que se generan para lo que son oraciones transitivas, ¿sí? El premio viene siendo el objeto que fue ganado, ¿sí? Y eso se da con ciertos verbos, eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen, que entre más leamos y más discutamos los textos, entonces más se va a interiorizar como todas estas cositas, así como, que es como más finura gramatical. Eh, bueno, entonces la diferencia está en la estructura totalmente, ¿cierto? Como en eh, cómo sintácticamente están organizadas las palabras para expresar una idea. Sin embargo, la idea sigue siendo la misma, ¿sí? Y también tenemos está en pretérito, ¿no? Podríamos discutir en qué pretérito, si de pronto un pretérito indefinido o de pronto un pasado simple, sí, eso sí podríamos discutirlo, pero la idea continúa siendo la misma. Están diciendo que Luna ganó un premio, ¿bien? Y esta idea que nos transmite la oración es la misma en ambas, ¿bien? Entonces tiene el mismo sentido y el mismo significado, pero tiene una estructura diferente. Y eso puede pasar, y esto puede pasar de manera, em, por decirlo así, como viceversa, así que tengan una estructura, pero en casos muy específicos, no es como siempre, que la estructura sea la misma, pero tenga diferentes sentidos. Eso también puede pasar, ¿sí? Y en este caso, pues tiene el mismo sentido y la misma estructura. Entonces, la estructura profunda, esto es súper, porque se los explico, porque es súper importante que ustedes tengan en cuenta
cuál es el sentido de lo que están leyendo, ¿no? Y más allá de eso, pues que no se confundan eh, cuando las estructuras sean como muy complejas o de pronto como engorrosas, porque hay gente que escribe que tiene unas ideas impresionantes, pero escribe de manera muy engorrosa. Por ejemplo, los filósofos, ¿sí? Que hacen media página de algo que se puede escribir en un parrafito súper pequeñito, ¿no? Entonces, para poder extraer ese parrafito súper pequeñito, cuando veamos, creo que vamos a abarcar una lectura de Descartes más adelante. Entonces, para poder extraer esas ideas que se pueden resumir en un par de palabras o en un par de oraciones así súper concretas, nosotros tenemos que tener en cuenta que existe una forma en la que se está materializando esa idea, que es la estructura superficial, y tenemos también pues la idea principal, ¿no? O sea, no la idea principal, sino pues la idea que nos quiere transmitir el conocimiento que está detrás de esa estructura superficial. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí o no? Pues No, no se inferiría esa información de un texto tan largo porque pues, a mí siempre como que se me hace muy difícil eso, como que extraer información de un texto que dice demasiadas cosas y solo dice una. Sí, 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 eso es supremamente, pues lo digo yo, que es que siempre tengo que leer a gente que hace eso, como que incluso mis propios profesores, los que hacen investigación y todo eso como que se embomban y se ponen a escribir como cosas que se podrían decir en muy pocas palabras, ¿bien? Entonces, uno queda como desencantado un poco porque pues le gustaría tener como ese conocimiento como más directo, ¿no? Y eso lo podemos ir mirando como por unidades, ¿cierto? Si se acuerdan que le habíamos dicho antes que nosotros tenemos como una forma de leer como por unidades y que normalmente lo que hacemos es leer frases y después oraciones y que hay gente loquísima que ha desarrollado la habilidad de con una sola mirada leer un párrafo, pues lo que vamos a tratar de hacer es en esta clase con ejercicios de comprensión lectora es leer o sea, leer toda la oración completa, o sea, no es como que seamos, no es como que ustedes vayan a escanear y lo vayan a leer, sino que realmente vamos a comprender la oración, ¿listo? Entonces vamos a tener como estructuras funcionales para nosotros comprender la lectura, las oraciones para poder comprender los párrafos y finalmente poder comprender la lectura. Esa es como mi propuesta. Ya podemos ir mirando si, pues, de acuerdo a pues eso depende de cada uno, ¿no? Del proceso de cada uno y pues nos pueden ir diciendo como que eso no me funciona y miramos otras opciones, ¿bien? Pero por el momento por eso es importantísima las clases de oraciones en este curso de análisis textual. ¿Listo? Eh, entonces, siguiendo con la idea de la estructura profunda y la estructura superficial, vamos a ver, bien, en los que tenemos una estructura superficial, pero el sentido del significado no corresponde o realmente, dependiendo también del contexto, podría no tener ningún tipo de congruencia, ¿no? Por ejemplo, este de la silla corre rápido. Pues, no sé, que yo sepa, yo nunca he visto una silla correr. Yo lo único que he visto es gente subida en esas sillas que tienen rueditas, dándole con todo eh, a lo largo como de un pasillo o algo así. Eso es la única tipo de sillas que he visto correr, de resto no. ¿Listo? Entonces, en este caso, miren que tenemos sujeto, tenemos predicado y tenemos complemento. Pero la oración no tiene sentido. ¿Bien? Entonces, la estructura está bien, o sea, sintácticamente está perfecto, está entendible, cualquier hablante lo puede entender y cualquier hablante la podría producir espontáneamente. Bueno, espontáneamente no sé, no sé en qué situación se podría generar este tipo de afirmaciones, pero
eh, realmente, ay, what happened, lo siento, la estructura, perdón, el sentido, el significado, digamos que el significado es clarísimo, pero el sentido corresponde a la realidad, pues no sé, está como raro. Mientras que, por ejemplo, si decimos el león se ha comido la cebra que tenemos acá, otra oración transitiva, el león siendo el agente, ¿sí? Que se va a comer a un objeto que viene siendo la cebra, ¿cierto? Y pues tenemos otra vez como esta construcción pasiva, ¿no? Ah, no, no es una construcción pasiva porque el sujeto está al principio. Tenemos más bien como una ayuda auxiliar, ¿sí? Para tener como un tiempo muy específico. Entonces se ha comido a la cebra. Esto puede pasar en la realidad, sucede. Ahora, no quiero decir que todo tenga que corresponder a una realidad específica, porque realmente mm, ahí estaríamos preguntándonos como que a que si el lenguaje realmente se relaciona con el mundo o con qué se relaciona el lenguaje, ¿sí? Y no quiero que entremos en esta discusión, sino que más bien tengamos en cuenta que que por lo menos esta estructura sintáctica sí tiene un sentido claro, ¿bien? Como que no tenemos que remitirnos a imágenes extrañas como una silla corriendo, por ejemplo, ¿sí? O como en la siguiente, el caballo trabaja en el computador. La única forma que se me ocurre para eso es un tipo que tiene no sé si lo han visto, como esa máscara de caballo, que sentado en un computador, que se me hace súper graciosa esa imagen. Pero más allá de eso, el sentido, o sea, eso puede existir y existe dentro de nuestras cabezas. El conocimiento ahí está, ¿bien? Em, pero puede que no sea como demasiado correspondiente a la realidad o que no se pueda dar como de una manera espontánea en, en una conversación normal, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, tenemos otras que podrían remitir a cosas muy abstractas o incluso metafóricas, pero que sí tienen un sentido y que pues obviamente cumplen, porque todas estas cumplen con la estructura sintáctica del español, todas, 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 ¿sí? Pero pues hay algunas que no corresponden con un sentido específico, mientras que hay otras que podrían parecer que no corresponden a un sentido específico, o perdona, como a una realidad específica, pero se pueden entender desde un conocimiento abstracto de las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo digo que la luna es de queso, que es como una idea muy reproducida, em, digamos, de la cultura popular, podríamos decirlo, de hablar poéticamente de que la luna es de queso y de pronto hemos visto como estos cortometrajes en que los ratones van a, pues al espacio y van a la luna y resulta que la luna es de queso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esto sí corresponde a una realidad no tangible de, pues de la existencia de los seres humanos, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Podemos seguir. No, sigue. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay preguntas, ahora, si siguen teniendo preguntas, la pueden hacer en cualquier momento de la clase. No hay problema, ¿listo? Eh, lo que voy a hacer es ahora darle la palabra a Carolina para que, Carolina, si estás ahí, si pudiste ingresar. Caro, bonita Caro. Sí, ahí está. Yay. Entonces le voy a dar la palabra a Carolina para que pueda continuar con los tipos de oraciones, ¿bien? Entonces, si vamos, si de pronto dicen que vamos muy rápido o algo así, es porque
Pues ustedes no preguntan. Entonces, si de verdad tienen dudas para poder remitirnos de pronto a otras partes de la diapositiva o dar más ejemplos, pues entonces díganlo, listo. Em, entonces, tipos de oraciones. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola, Voy a presentar ahora. ¿Ya todos están viendo la presentación? No, aún no. no, todavía no. Ya ahora sí. Ya se ve. Bueno, ustedes ya vieron que es una oración y todo eso, ¿cierto? Pues por lo que veo. Sí, no, sí. Sí, Bueno, entonces me gustaría que en sus propias palabras me dijeran que es una oración y lo vamos escribiendo acá. ¿Alguien que quiera empezar? ¿O que creen que deba tener una oración? pues que está conformada por sí, sujetos y predicados. No, por sujetos históricos. ¿Alguien más? Caro dice Katy que es un conjunto de palabras con sentido. Bueno, está como preguntando, es un tono de pregunta. ¿Qué si es un qué? Que si es un conjunto de palabras con sentido. Con sentido, pues sí. Pues no sé si poner con sentido o que... bueno, que tienen más bien un sentido. ¿Alguien más? Ok. En el chat dice que son enunciados. Enunciados. Yo solo les voy a escribir. Si alguien no está de acuerdo con lo que dijo algún compañero, pues me dice fácil. También dicen que pues es que es en tono de pregunta, ¿no? Vienen en forma de afirmaciones, negaciones o preguntas. No. Sí. Negaciones. ¿Alguien más quiere añadir algo o dejamos esto ahí? Pues que también estaría conformada por sintagmas, ¿no? ¿Cómo? No te alcanzo a escuchar. Y también estaría conformada por sintagmas. Sí. No sé si ya quieren dejar hasta ahí o alguien más quiera decir algo. En el chat dice que permite la conformación de los párrafos. ¿Alguien más?
Bueno, yo creo que ya podríamos dejarlo hasta ahí. Entonces, bueno, me parece que todos tienen como una idea o saben de que está más o menos compuesta una oración, entonces, bueno, además porque ya vieron esa clase con una, entonces creo que podemos seguir. Eh, bueno, la clasificación de las oraciones se da como según la actitud o la intención que se tiene cuando se enuncian. Bueno, entonces eh, se van a clasificar en 4 tipos. La primera va a ser la intención del hablante, la segunda va a ser la cantidad de miembros, la tercera va a ser la cantidad de predicados y la cuarta la voz del verbo, según la intención del hablante. Vamos a tener como 5 tipos, creo que son. Entonces, no sé si alguien se quiera arriesgar a decirme cuáles son las oraciones dubitativas. Ahí les dejé un ejemplo como para que más o menos tengan la idea, pero Las que expresan sí, una duda. sí, expresan dudas. Entonces, tal vez si te llamaron, listo, una duda. ¿Alguien quiere poner otro ejemplo? Quizás soy llueva. Sí. Otro ejemplo, ¿no? De pronto alguien esté desayunando ahora mismo. ¿De pronto qué? Alguien esté desayunando ahora mismo. Listo, vamos con las exclamativas. O pues si a alguien no le quedó claro más o menos cómo son las dubitativas. O sea, son como expresar dudas y algo de lo que no se está seguro. Ahora con las exclamativas, ¿alguien me quiera decir de qué tratan o qué son? Pues sería como una afirmación, pero que no sé cómo decirlo. Como, no sé. Bueno, no como una afirmación, más bien como una emoción, ¿sí? Sí, exacto. ¿Y qué más? ¿Alguien más? Sentimientos, Sentimientos pueden ser de qué. como de sorpresa. Sí, ser de sorpresa. Como el que dijo que era como afirmaciones, son como sentimientos de alegría, de, De no horror. sé, enojo, de horror, bueno, y demás. Entonces, listo, yo ya puse un ejemplo de qué horror. Ahora, ¿alguien nos quiere poner un ejemplo? Tal vez, pero qué día tan hermoso está haciendo. Otro ejemplo, alguien más. Aquí. Chicos, un ejemplo más para De pronto, exclamativas.
Sí, en una película de terror hay veces dicen como vienen por mí, algo así. Ah, sí. Pero pues lo dicen con otro tono, claramente. No sé, ¿alguien más quiere poner un ejemplo o ya con estas queda más o menos clara la idea de las exclamativas? Oye, es que hay una pregunta en el chat que se me hizo como interesante y ¿Qué dice dice? que cuando uno pone signos de exclamación y de pregunta, o sea, al mismo tiempo, pues qué tipo, sería otro tipo de oración, ¿no? Pero es que Luna dice que es dependiendo la intención, o Luna sea, dijo que era dependiendo de la intención. Pues no sé, digamos un ejemplo de eso, la persona que preguntó. Aló, yo quiero decir algo. Em, pues depende de cuál sería el signo de interrogación, perdón, el signo de puntuación que esté dando la intención principal, Sí. porque realmente los signos de admiración, si se llaman así, es que ya hace tanto que no se usan, que no se usan bien, entonces ya no me acuerdo es la de exclamación, perdón. Los signos de exclamación se utilizan para hacer énfasis en algo, ¿sí? Y tú le puedes hacer énfasis a una pregunta, ¿no? Sí. Entonces depende mucho de la intención realmente. Ah, aunque si quieres hacer que, que esa exclamación, que esa expresión tenga como un énfasis o una fuerza o que se sienta como con más intensidad que el resto, entonces pues por eso le pones signos de exclamación. Creo que sí, se llaman así. Igual como, es que sí, no me acordaba el nombre. Y pues en el caso que pusiste, yo diría que tú estás preguntando, o sea, estás poniendo en pregunta, estás poniendo en duda a lo que le estás dando énfasis, no dándole énfasis a la duda. Digamos que depende también mucho del orden de los signos. Siento que si eso está en medio de signos de interrogación, es porque estás poniendo en duda lo que estás queriendo enfatizar. Y ya, eso era todo. Sí, bueno, en esta de que hiciste, creo que sería lo que dijo Luna, estás como poniendo más la duda que el énfasis, pues a mí se me hace también. Pero como quita el color rojo, maldita sea. Ya. Y otro ejemplo, alguien más. No se ocurre. Mm. No, es como el título de un libro. Y ya, yo creo que con eso quedaríamos medianamente claro. ¿O alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, no, listo. Aquí vamos con las interrogativas. Bueno, las interrogativas entonces, ¿qué son o qué pretenden, qué expresan?
una pregunta. Dirigir una pregunta. Dime. Que sería algo como una pregunta. Ah, ok. Es que había escuchado otra cosa. Hablaron como dos personas. Bueno, sí, es como una pregunta. Pero ¿qué busca, digamos, esa pregunta? Pues dirigirla hacia otra persona. Ah, pues sí, pero bueno, sí. Digamos que dirigiendo a la otra persona lo que busca es como em, obtener información sobre algo. No sé si puede ser sobre la otra persona, sobre algo que está haciendo la otra persona. Ah, es que no estoy- También se pueden hacer como para hacer como sugerencias o para retar. Y así. Entonces, bueno, yo puse como un ejemplo y el otro es el que ya habíamos hablado ahorita, el de qué hiciste. Entonces, otro es todo bien en casa y el otro, no sé, ¿alguien me quiere dar como un ejemplo? ¿Qué harás hoy? ¿Cómo? ¿Qué harás hoy? ¿Qué harás hoy? Otro ejemplo. ¿Alguien que quiera hacer como un ejemplo de la sugerencia? ¿Cómo sería una sugerencia con una oración interrogativa? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Bueno, eh, eh, pero no es como de sugerencia o de reto. Alguien que quiera como arriesgarse con uno de sugerencia o reto. Claro, Podrías es que subir están al diciendo en micrófono. el chat que sí podría subirle al micrófono. Ah, no, creo que no. ¿Se oye muy pasito? Creo que es un No, ejemplo. creo que sí Es es un un ejemplo. ejemplo. Ah, Se pasa. ay, no. Siento que me están troleando con estas oraciones. Eh, que sí podría subirle un poco. Y una de reto. ¿Y por qué no lo haces tú? Todo agresivo. Él es el ejemplo. ¿Con esos quedaron claros o alguien más tiene como alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Alguien me quiere decir cuáles son las desiderativas que expresan? ¿Qué hacen? Desiderativas, no, nadie.
¿Nadie tiene una idea de lo que es desiderativo? Bueno, entonces voy a... O es que no sé, es como esperar algo, por decirlo así. sí, 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 es como esperar algo. Bueno, digamos que sí se puede decir así. Lo que no sé son como algún anhelo. Entonces lo que voy a expresar es como si algún anhelo o deseo que tenga el emisor. ¿Listo? Entonces aquí dice como espero lo disfruto. Otro ejemplo de eso. Sí, digamos, díganme sus oraciones de algo que anhelen o esperen, que es como más sencillo. Mi quincena, ¿Cómo? mi quincena. Espero morirme rapidito. Ojalá No, no me dejen visto. bueno, ojalá. Pensé que tenían anhelos más grandes en la vida, de verdad. Espero morirme rapidito. Uy. Sería bueno pasar a la universidad. Ay, Ojalá ya me conteste. esperen, había escuchado uno de morirse rápido, no me acuerdo cómo era. Bueno, digamos, espero morir pronto. El otro era algo sobre sería bueno salir hoy, algo así. Pasar a la Bueno, universidad. ah, bueno, no sé, me gustaría mismo. Y ya. Con eso quedan más o menos claros las oraciones desiderativas o quieren poner más ejemplos. Ojalá todos pasemos a la U. Ojalá que qué. Ojalá todos pasemos a la U. Ah, se me acabó el espacio. Bueno, yo creo que con eso ya quedó claro, ¿cierto? Entonces, las declarativas. ¿Alguien sabe qué son oraciones declarativas? Son como enunciativos. Si no me olvido. No, nadie sabe qué son las declarativas. ¿Alguna idea de alguien que se quiera arriesgar? ¿Como afirmaciones? Sí, sí, ¿Como tengo hambre? sí, 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 lo que expresan son como opiniones, ideas o algún hecho que sucedió o va a suceder, ¿listo? Entonces es algo más bien real, algo que va a pasar o que pasó. Entonces por eso les puse que eran como negativas o positivas y puse como un ejemplo de cada uno. Ay, ¿qué hice? Entonces puse en negativas, este mes no logramos subir nuestro promedio, era como algo que se esperaba, algo de subir el promedio, algo que no pasó. Entonces estoy diciendo como no logramos subir nuestro promedio, eso no pasó. Ayer comí con mi familia, eso pasó y es más afirmativa que negativa. ¿Alguien más quiere poner un ejemplo? Es que estas sí son como raritas. Otro ejemplo de declarativas.
chat dice que no vea nunca. No, no alcancé a escuchar, se escuchó como entrecortado. De pronto me gustas. Ok, me gustas. Ya está contenta. No, es que me dan risa sus ejemplos, son muy chistosos. No. Otro ejemplo. Si ya saben que son como ideas, opiniones, hechos, algo que pasó, algo que va a suceder, pero algo de lo que están seguros. Eso no es como las dubitativas, que es algo eh, dudoso, que de lo que no está seguro. No. Mañana será otro día. De mañana será otro día. Ve, qué raro. Otro ejemplo. En el chat dice Mañana que nos One vemos. Direction no verá nunca. Que One Direction no volverá nunca. Ajá. Um, ¿Alguien nos había dado otro ejemplo? Nos vemos el domingo. Otro ejemplo. Recuerden que también pueden ser como opiniones, algo así como One Direction no volverá nunca, es como una opinión, como una idea, un juicio que se tiene. Entonces, díganme más bien una negativa, ya que ya todas fueron como positivas, bueno, afirmativas más bien, una negativa. Bueno, voy a poner una y ustedes ponen otra. Otra negativa. No morirá la revolución. Bien. Con estos ya creo que quedó más o menos claro. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Ya no me gustas. Ya no me gusta. Espero que no haya sido el mismo chico que dijo me gustas, porque cambió de decisión muy pronto. Ya no me gusta. Listo. Esto quedó más, más o menos claro. Entonces, las exhortativas. ¿Alguien tiene una idea de qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen? Como de pedir algo. ¿Pedir algo? Bueno, Dar estas una también orden. son como pedir.
Sí, sirven como para rogar, pedir, suplicar. Bueno, vamos a poner suplicar. Dar y rogar. O sí, para dar órdenes. Entonces yo puse un ejemplo y ve por favor una monedita. O una orden que te sientas ya. Una súplica, alguien quiere dar una súplica. No, nadie ¿Me me quiere. puedes dar un poco? ¿Me puedes dar qué? Un poco. Que, bueno, sí. Otro ejemplo. Una pregunta. Dime. ¿Esa exorzativa puede ser lo mismo que una imperativa? Sí, exorsativo e imperativo son, o sea, se puede decir exorsativo o imperativo, son lo mismo. Vale, gracias. Otro ejemplo, una orden. Ven para acá. El último ejemplo, alguien. Podemos salir. Podemos salir. Mm, a ver, Una pregunta, dime, ¿hay alguna diferencia entre suplicar y rogar? entre suplicar y rogar, pues no sé, no creo. Vale, es que como pusiste suplicar y rogar, me confundí. Bueno, no sé, me voy a poner, bueno, es que no sé, son como sinónimos, pero la verdad no sé si tengan mucho de diferencia. Suplicar. Sí, la verdad no sé. Bueno, ahora vamos con oraciones según la cantidad de miembros, ¿vale? Entonces vamos a tener las bimembres, que son dos miembros, entonces va a tener un sujeto y un predicado, y las unimembres, que son un solo miembro, ¿listo? Entonces yo puse un ejemplo que es Lola amaneció en el sofá. Ahí eh, Lola va a ser el sujeto y amaneció en el sofá va a ser el predicado, ¿listo? Otro ejemplo de bimembres. Yo cociné con mis abuelos. Yo cociné con mis abuelos. Otra. Otro ejemplo, chicos.
¿Se murieron? No. Gosh. Em, Voy a dar otro ejemplo yo entonces. Otro ejemplo. Y una pregunta podría servir, por ejemplo, la de ¿vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Sí. Ahí el vamos. A jugar. Ahí el vamos sería el sujeto, pues sería el nosotros. Y ir a jugar sería como el predicado. Es decir, que en este caso se podría usar sí, esa parte, o sea, sin tener que nombrar a otra persona, contenida solamente en uno. Sí, sí, claro. Por ejemplo, alguien ahorita dijo yo cociné con mis abuelos. Podría decir cociné y eso ya eh, implica el yo, ¿sí? Entonces el sujeto ahí se Ah, podría, digamos, omitir y está implícito en el vamos, que es como el nosotros. ok, gracias. Bueno, ahí ya van los cuatro ejemplos. Unimembres, ¿alguien quiere dar un ejemplo? Aquí. Una pregunta, digamos, en todo fue culpa de él. Todo ¿Cómo fue sería? culpa. Sería, ¿Cómo sería? No, no entendí tu pregunta. O sea, si sería o sea, bimembre o sería unimembre. y membre. Ajá. Todo fue culpa de él. Pues ahí tendrías que ver cuál es o sea, si hay sujeto y predicado. En las unimembres hay un solo miembro, ¿listo? Y digamos ahí tú qué ves. Todo fue culpa de él. Es O que por eso alguien, ahí me perdí. Habrían un predicado y un sujeto, ¿no? sí, todo fue culpa de él. Él sería el sujeto y que tiene la culpa sería como su predicado. Vamos a ponerle acá como para que no suene. Listo. Él es el sujeto y todo fue su culpa, va a ser el predicado. Aunque esté en desorden, ¿sí? Aunque primero esté, digamos, el predicado y luego el sujeto. Y de unimembre, voy a poner un ejemplo a ver si ustedes ponen.
Estoy corriendo, podría servir. Estoy corriendo. No. No se podría poner acá. Yo, o sea, como yo estoy corriendo, yo, o sea, el estoy me implicaría a mí, yo soy el sujeto y hay un predicado, el estoy corriendo. El llueve mucho no lleva como un sujeto, digamos, personificado, creo. Una pregunta, ¿serviría como que es 3 de día o hay? Sí, podría ser más bien que estrés. Pero si yo le añado el día, o sea que es 3 de día, ¿se- ¿serviría o no? No, sí, seguiría siendo igual. Ese es el día. O bueno, no sé si el día contaría como sujeto. No. Luna, ¿tú qué crees? Luna, ¿estás ahí? Mm, Bueno, creo que Luna no está. ¿Qué es 3 de día? Sí, aquí estoy. ¿Cuál era la ¿Sí? pregunta? En la oración unimembre, ella me dijo que es 3 de día. Y yo había puesto solo que es 3, pero no sé si con el de día se modificaría, no creo, ¿cierto? O día contaría como sujeto ahí. Creo que no. Mm, Bueno, creo que sí serviría como unimembre, ¿no? pues estás hablando, si pones al día, estás Creo que hablando de que el día es un estrés, ¿no? sí. Entonces, ¿qué estrés de día? De. Sí, yo creo que el objeto, más bien el objeto de la oración, vendría siendo el día. ¿Cierto? Igual que en qué fea noche sería como el objeto. Ujú. Sí, entonces sí serviría Aunque, como unimembre. aunque no, mira que sí sería el sujeto porque es el que se está hablando. Como que no Es que recae una acción sobre ese. este D me conflictúa el resto. Sí, es que el Igual si lo pusiéramos el día seguiría siendo igual, que fe, entonces. que estrés día. No, pues es que No, no aguanta. entonces creo que sería que es 3. No. Sí, entonces sí sería el sujeto, sí sería el sujeto. Y acá sí Eh, podríamos ponerla que es 3 de día. ¿Qué estrés este día podría ser? Pero de día, Bueno, no sé, suena raro. De pronto pero si es igual, este día sería más claro. pues al revés. Que es 3 este día. Cuenta como objeto. Ujú. Y bueno, el último ejemplo de alguien más. Otro ejemplo, chicos. No, nadie nos quiere dar un ejemplo. Soy colombiana. Soy colombiana, pero eso estaría como implicando un sujeto, que sería el yo. Es lunes. Es un sí, sería. Pero sí, el soy colombiana estaría implícito en el bimembre. Es que aquí les puse, de hecho, es para que se dieran como cuenta. Mientras tenga un sujeto y un predicado, va a ser em, bimembre. En los unimembres no trae, el miembro ni siquiera es un sujeto, ¿listo? Va a ser más bien como un objeto, lo que hablábamos ahorita con lo del día. Bueno, no sé si con eso ya quedó claro o alguien más tenga alguna duda.
Voy a tomar su silencio como un minuto. Una pregunta, o sea que si Dime. colocamos solo verbos normales serviría como unimembre. O sea, por ejemplo, corre. ¿Corres? Sí, sí serviría como un... No, voy a poner acá. De todas maneras, hay que tener en cuenta que eso también sería algo imperativo, ¿no? Sí. Sí, digamos que aquí estamos viendo como las oraciones según la cantidad de miembros, pero todas estas oraciones tienen como otra función según la intención del hablante, ¿vale? Bueno, ahora vamos con las oraciones según la cantidad de predicados. Que yo creo que en la clase del viernes habrá que verlas más a profundidad porque estas tienen como más suboraciones, como las subordinadas, yuxtapuestas y demás. Pero aquí las vamos a ver solo como por encimita hoy. Entonces, en las oraciones simples va a haber como un único predicado. Pueden haber más sujetos, o sea, no solamente un sujeto, pero sí un único predicado. En las oraciones compuestas va a haber más de un predicado, ¿listo? Entonces, Julián ganó el partido, ese es el ejemplo que yo puse. Está el sujeto que es Julián y el predicado que es ganó el partido. Bueno, y ganar va a ser como el verbo, ¿no? Otro ejemplo, Me comí el sándwich. no me acuerdo cómo se escribe sándwich. 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 No. Bueno, escribe así, no me acuerdo. Ujú. So, ya. Otro ejemplo. Bueno, más bien, en me comí el sándwich, el sujeto sería yo, comer sería como el verbo y el sándwich sería como el complemento. Entonces, comer el sándwich es como el predicado y me implicaría el sujeto que sería pues yo. Otro ejemplo. ¿Jugamos todo el día? Sí, ahí el jugamos va a tener implícito el sujeto que sería pues nosotros y todo el día va a ser el complemento. Y igual tiene como el verbo que es jugar. Un último ejemplo. Vale, voy a poner uno como para que después no se confundan con esto. Ahí a pesar de que estoy diciendo María que va a ser el sujeto canta y baila, que va a tener dos verbos, sigue siendo un solo predicado y ese predicado va a ser compuesto. Pero pues eso lo vamos a ver ya cuando veamos más a profundidad oraciones simples.
Pero sí, el que tenga, digamos, dos verbos seguidos no implica que sean dos predicados diferentes. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí o seguimos? Bueno, voy a tomar eso como una. Oraciones compuestas más de un predicado. Entonces puse como ejemplo, Laura se fue de fiesta y bebió mucho. Entonces Laura va a ser nuestro sujeto y se fue de fiesta va a ser un predicado y bebió mucho va a ser el otro predicado. Otro ejemplo, Aline. Una pregunta, discúlpame. Dime. ¿De qué depende? O sea, digamos, el predicado se entiende como verbo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que los dos verbos estén juntos? ¿Se considera solo un predicado o un predicado compuesto? ¿O como, En la simple, o en María canta y baila, ¿sí? sí? Bueno, porque digamos estos no van a tener una dependencia el uno del otro. Yo diría, Laura se fue de fiesta, listo. Y Laura bebió mucho también. Estos están juntos y van a estar dependiendo del, bueno, van a estar subordinando el en la mañana, ¿listo? Sí, supongo que es porque están más bien juntos. Que estoy hablando como en el predicado de dos acciones que hizo en, digamos, bueno, es que no sabría cómo explicarlo ahorita, sino después cuando veamos oraciones simples más a profundidad, porque esto es como un poquito más complejo. Listo, gracias, ya entendí. ¿Vale? Otro ejemplo, Vimos una película y salimos a bailar. sí, es decir, Me levanté tarde y no entré a clase, dijeron en el chat. no, no, sí, y un último ejemplo. Luna está triste, nadie le habla, puso en el chat. Triste coma nadie le habla y nadie le habla. Sí, coma triste, nadie le habla. Que no hay. Triste, sí. Bueno, al menos saben que Luna está triste y aún así siguen sin hablarle. Fue ella misma. Ah, ok, no, Luna. Ay, no. Bueno, yo creo que con estos ya quedaron claros las oraciones simples y compuestas. Lo que les digo, ya el viernes creo que las vamos a ver más a profundidad, porque igual tenemos que ver ejemplos donde separemos por, bueno, donde, digamos, analicemos las oraciones por sintagmas y demás, que es como un poquito más complejo, ¿no? Ahorita estamos viendo como esto para que ustedes tengan la claridad de las clasificaciones. Y ya, este es como el último. Este es según la voz del verbo. Que eso era lo que ahorita estaba hablando Luna. Que hay como oraciones pasivas y unas que son activas. Bueno, yo les ponía en términos de directas e indirectas.
Entonces, en las oraciones activas vamos a tener el siguiente orden. Va a ser como sujeto más la acción más el objeto. Y en las oraciones pasivas vamos a tener el objeto más la acción más un por o un de o bueno, algo que señale que lo está haciendo el sujeto. Entonces puse en activas mi madre dijo que no. Entonces mi madre va a ser el sujeto, dijo, o sea, decir, va a ser la acción, que no va a ser el objeto. Camila va a ser el sujeto, enloqueció, de enloquecer, así el verbo, la acción, y por los dulces va a ser el objeto. Y en pasivas puse la correspondencia, que va a ser el objeto, la trajo, de traer, que va a ser la acción, Sofía, que va a ser el sujeto. La malteada, que va a ser el objeto, la invita, va a ser la acción, Luisa, que va a ser el sujeto. Entonces, ¿alguien más quiere dar como un ejemplo de oraciones activas? Firulais juega con la pelota. Pusiera. ¿Cómo va a ver el ejemplo? Dice acá, Firulais juega con la ¿Quién le pone a su perro Firulais? No sé. Juega con la pelota. Firulais. Firulais ya. Otro ejemplo. Él subió la escalera. Voy a poner uno bien triste de cómo me siento cada vez que no me hablan. Ahora en oraciones pasivas. El objeto más la acción más el por o más el sujeto. Un ejemplo. Bueno, 2 o 3 ejemplos. La pelota fue golpeada por mí. Sí. Un último ejemplo, chicos.
Que si En el sirve el chat, corazón de Caro es lastimado por nosotros. A ver, ya, me puso muy triste. Em, bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿O dudas, comentarios, sugerencias, madrazos? Yo sí comenté algo en el chat para que revisen. Que, bueno, quedan como 5 minutos de clase o menos, no sé. Pero me gustaría como, em, voy a decir una oración y me gustaría que en el chat ustedes pusieran como qué, qué oración creen que es, qué tipo de oración creen que es. ¿Listo? Aprovechando que tienen la información reciente, o yo espero que no se hayan quedado dormidos en esta clase. A ver. Creo que dejaste de compartir. Sí, es que sí, quería dejar de compartir. Ah, ok. Em, bueno, entonces voy a dar ejemplos de oraciones según la intención del hablante, ¿listo? Si tomaron apuntes sabrán de qué estoy hablando, si no. Entonces, mi libro favorito es Rayuela de Julio Cortázar. ¿Qué tipo de oraciones escriban en el chat? Les diría que se ganan un premio, pero es que en la virtualidad no sabría cómo darles un premio. Y perdón, soy pobre, entonces. Dijeron de ¿estás leyendo el chat? ¿Quién yo? Sí. Ah, vale. Entonces, es declarativo. Eh, Me encantaría conocer Italia y Francia. Ah, bueno, sí, muchos acertaron, es deshidratida. Alguien dijo compuesta, pero sí, pero estamos hablando de las oraciones según la intención del hablante, que son las primeras, las desirativas, las eh, bueno, interrogativas, declarativas y demás, ¿listo? Entonces sí, todos acertaron en que es desiderativa. A ver. mm, ya, ¿quieres que te prepare el desayuno? ¿Esa es? Sí, muy bien, es interrogativa. Listo. Eh, Fue todo gracias a ustedes. No, no es declarativa, es exclamativa, bien. Un influencer agradecido a sus seguidores.
Sí, eso es. Voy a abrir mi propio canal de YouTube. Aunque según me cuenta Luna, las clases que subieron a YouTube no tienen sino 12 vistas. Entonces, qué triste eso, de verdad. A ver. Marca con resaltador los párrafos que te parezcan importantes. Exhortativa, sí. Imperativa, no, no es imperativa. Pero en ese caso no sería imperativa, porque pues como que es igual a la Ah, no, exhortativa. mentira, sí, 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 sí. Discúlpame, es que se me olvida a veces que les pongo el mismo nombre. Sí, entonces sí, sí es imperativo. No sé, estoy reconfundida con... Es que siempre les llamo exhortativos porque el imperativo me recuerda es como otra cosa. Pero sí, es lo mismo. Eh, Dime la verdad de una vez. Declarativa, no, no es declarativa. Dime la verdad de una vez. ¿Qué creen que es? Exclamativa, ¿no? Dime la verdad de una vez. Sí, Bueno, si lo dijera en tono de enojo o alguna vaina así, de pronto sí. Creo que lo dije en tono de enojo porque estoy enojado. Pero no, digamos, más bien dime la verdad de una vez sería más exhortativa, es una orden, ¿no? Aunque no sé si podría también cumplir como declarativa, pero no creo. Es que además las declarativas son hechos, ¿no? Opiniones. Dime la verdad de una vez no es como una idea, una opinión o un hecho o algo que vaya a pasar, es algo que le está pidiendo, entonces es exhortativa. Y am, las desiderativas, es como, bueno, si dos personas pusieron desiderativos, pero las desiderativas recuerden que son expresar como anhelos, deseos. Si yo dijera ojalá me diga la verdad o desearía que me dijeras la verdad, sería como diferente a que yo te diga dime. ¿Qué pasó? Creo que sus micrófonos. ¿Murió? Creo que murió el micrófono de Carolina. Déjame que el radio. ¿Dónde está? ¿Dónde está el radio? Carolina.
Porque de tu agrado ayer. No es como el meme. Ok. ¿Tú lo has visto? No, la verdad no lo he visto. Súper buena. Bueno, muchachos, entonces voy a escribirle a Carolina a ver qué pasó. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Que no sea existencial? No sé por qué se envió el mensaje hasta ahora. ¿Me escucha? Sí, sí. Nadie adivinó al fin la de para el examen de biología que prepararon Tomás, que es la llamada, se me cayó un momento. La acabamos de ver, o por lo menos a mí acabo de llegar. Después, a ver. Declarativo. Sí. Sí, es declarativo. Bueno, yo creo que hasta ahí en Facebook les voy a dejar como unos ejemplos para que ustedes hagan ejercicios con eso. Y la próxima clase ya veríamos más a fondo lo que es oraciones simples y compuestas y ya. Yo creo. Y lunes, ¿tú ibas a decir algo más? Lunes ya se va. Entonces sí, yo también tengo una clase, entonces nos vemos el viernes. Les voy a dejar unos ejercicios en Facebook. Y se me olvidó subirles la vez pasada al taller con los de los textos que leyeron. Claro. No sé si de pronto estén muy estallados esta semana como para que lo tengan listo para la otra semana. O mejor no hacemos ese taller y más bien les pongo los textos del siguiente componente de literatura. Bueno, en fin, ahorita más tarde les pregunto en Facebook, ¿listo? Entonces, chao muchachos, que estén bien. Gracias. Sí.